Bueno, bienvenidos todos, no solo los que están aquí, sino también todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, a través de Instagram en vivo y también a través de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a dar continuación no solamente a nuestra serie, hoy es la última entrega de la serie de este mes, porque la próxima semana tendremos un nuevo mes y una nueva serie. La serie se llama Cosas que arreglar. Y empezamos a arreglar algunos la semana pasada con las heridas del pasado, arreglando heridas del pasado. Hicimos la parte 1 y hoy vamos a hacer la parte 2 de arreglando heridas del pasado. Así que acompáñenme enseguida para comenzar a Génesis capítulo 45, versos 1 al 8. Génesis 45, 1 al 8. Voy a ponerlos en contexto antes de comenzar a leer esto, para que recuerden un poco lo que vimos la semana pasada. Pero la semana pasada básicamente estamos analizando la vida de José, el hijo de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob, que después el Señor le cambió el nombre por Israel. Jacob, ese es el mismo Israel. Y José, ustedes saben, por la envidia de sus hermanos, debido a la preferencia del padre por él, los hermanos terminaron vendiéndolo a unos mercaderes que los llevaron hasta Egipto. En Egipto lo compró un hombre que se llama Potifar, y este hombre lo llevó a su casa y lo puso a administrar su casa. Pero luego su esposa empezó a perseguir a José porque se lo quería desayunar, y resulta que José, por evitar el asunto, salió corriendo. Lo cierto fue que lo metieron a la cárcel porque ella lo acusó de que intentó violarla. No, exactamente fue al contrario, pero lo metieron a la cárcel 13 años. En la cárcel conoció a un panadero y a un copero, que eran el panadero y el copero del rey. Y a ellos les interpretó sus sueños. Entonces, cuando este panadero y este copero salieron de la cárcel, uno para morir y el otro para volver a la corte donde el rey, cuando al rey tuvo estos sueños que el Señor le puso, el copero justamente le dijo al rey: yo conozco a alguien que está en la cárcel que sabe interpretar los sueños. ¿Por qué no lo llamas y ese hombre te dará esa interpretación? Y así fue. Él interpretó los sueños del faraón, en donde iban a venir 7 años de sequía y después 7 años de bonanza y después 7 años de sequía. Entonces el faraón, por haberle interpretado el sueño, lo puso como administrador de todo el reino. No había nadie más poderoso en todo el reino de Egipto que José, después del faraón, por supuesto. Entonces, ahí es donde va la historia. Y, por supuesto, empieza la hambruna tremenda, y a raíz de esta hambruna vienen los otros hermanos de José a buscar comida a Egipto porque se estaban muriendo de hambre allá donde vivían. Y es cuando ocurre lo que voy a leer a continuación en Génesis 45, 1 al 8. Dice ahí: José se da a conocer. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero miren el propósito de Dios, aquí lo va a mencionar él. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Ahí está el propósito de Dios. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria.
y de este modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos al Señor en oración y vamos a ver qué nos quiere decir el Señor hoy. Amén. Señor, te agradecemos por tu palabra de hoy. Te pedimos, Dios, que nos guíes a través de ella, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos permita ver y descubrir los secretos de tu palabra, Señor, los más profundos, Señor, y que podamos grabar esas enseñanzas que tienes para nosotros hoy en nuestro corazón y que podamos ponerlas en práctica cada día del resto de nuestras vidas. Bendícenos ahora con tu palabra, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos decimos amén y amén. ¿Qué dijeron, iglesia? Sí, están ahí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, dijimos en la parte 1 de este mensaje que una de las cosas que nos surge siempre arreglar son las heridas del pasado. ¿Por qué? Porque estas heridas nos marcan, afectan y determinan nuestro presente y nuestro futuro. Miren lo delicado que es esto. Nuestra posición frente y nuestra actitud frente al mundo y también nuestras relaciones con las otras personas. La historia de José es justamente una historia de gente herida que lastima a otras personas. ¿Por qué? Por el simple hecho de estar heridas. Y tomando como base la vida de José, vamos a continuar haciendo este análisis que iniciamos la semana pasada, ese diagnóstico de todas las situaciones que él vivió, y vamos a tratar de sacar otras enseñanzas prácticas que nos ayuden a arreglar las heridas que cargamos de nuestro pasado. ¿Quién tiene heridas del pasado aquí? El que no levanta la mano es un hipócrita que no se puede creer. No. Todos tenemos heridas del pasado. Todos cargamos una herida en mayor o menor grado. Y esas son las heridas que necesitamos sanar, sacar de dentro de nuestro corazón. Y José fue justamente ese hombre sobre el cual todas las personas, sus hermanos, su padre, el Potifar, toda esta gente descargó sobre él las brasas ardientes de su dolor y por eso él fue herido. ¿Por qué? Fue herido por personas heridas también. Ya vimos en la anterior sesión que tuvimos cómo todas las personas que hirieron a José eran personas heridas y por eso reaccionaron de esa manera. José también resultó herido, por supuesto. Recuerden que él había sido odiado y envidiado por sus hermanos, a quienes él respetaba. Y después fue puesto en esa situación porque su padre tuvo una preferencia con él. Eso no tuvo nada que ver con él. Fue su padre el que hizo eso y que causó ese dolor. Y así, después casi lo asesinaron, después lo vendieron. Ustedes ya saben todo esto porque ya lo mencioné. Pero luego fue acusado de un crimen que él no cometió y lo metieron a la cárcel 13 años. Pero la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es: ¿a quién culpó hoy? A nadie. No culpó a nadie. ¿Qué es lo que nosotros solemos hacer cuando alguien nos hiere? Culpamos y tratamos de descargar ese dolor en alguien más y no importa quién esté al lado, sobre él caerá mi fuego. No culpó a nadie. Él podría haber hecho lo que hicieron contra él, actuar mal e injustamente, pero siendo como era un hombre piadoso, un hombre de Dios, un hombre de oración, con la ayuda de Dios y confiando en él y en sus promesas, porque el Señor le dio una promesa a él con esos sueños que tuvo. Cuando le dijo que sus hermanos se arrodillarían y hasta su propio padre se arrodillaría delante de él, porque él gobernaría sobre todos, que fue lo que causó tanta envidia. Pero la realidad de esto, queridos, es que José era un hombre piadoso y antes que ir a herir a otros para desquitar lo que había, el castigo que él había recibido, el dolor y la herida, él lo que hizo fue que se abstuvo de herir a nadie.
Miren, nos da una lección tremenda aquí y con esta lección terminamos la vez anterior, y es que el que está herido hiere, pero el que está sano imparte sanidad. Y de alguna forma él logró sanar su corazón. Por eso él impartió sanidad. Él, con el poder que tenía, hubiera podido agarrar a sus hermanos y ponerlos y colgarlos no sé de dónde. Pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque tenía sano su corazón. Porque el que está herido hiere, pero el que está sano imparte sanidad. José fue sanado, yo creo, de sus heridas cuando él entendió el propósito de Dios para su vida. Fíjese que no culpa a sus hermanos, dice que fue Dios el que lo trajo, pero tuvo que pasar por toda esa telenovela que tuvo que pasar para llegar al sitio donde estaba. Y él lo entendió, y por eso a sus hermanos no los culpó, no los acusó, no nada. Y aquí entramos a la siguiente lección, la lección número 11. Porque veníamos con 10 de la vez pasada. Número 11. Las personas heridas con mucha frecuencia se presentan como víctimas. Esas manifiestan un espíritu de pobrecito yo. ¿Usted ha visto eso alguna vez? ¿Cómo las personas que se sienten victimizadas? Entonces usted ve por ahí como en una discusión, y hasta inclusive en la televisión, cuando vemos algunas entrevistas, aparece la persona diciendo que es que lo que han hecho contra mí es un acto de racismo, o un acto de sexismo, o un acto de homofobia. ¿No? Es que lo que hicieron contra mí es injusto. ¿Qué es lo que está mostrando? Victimizándose a sí misma. ¿Por qué? Porque es una forma de manifestar el dolor y la herida que tiene. Entonces, observa una cosa, las personas heridas con mucha frecuencia se presentan como víctimas. Y entonces uno dice, ay, sí, pobrecito, pero no te dejes engañar. Porque lo que está pasando ahí es que esa persona está utilizando eso como un arma de manipulación. Escucha. Estas personas actúan como si todo el mundo le debiera consideración y atención especial por la supuesta forma como el mundo los ha tratado o la vida los ha golpeado. Pero escúchenme, uno tiene siempre la elección. José habría podido ser una de esas víctimas y decir, sí, pobrecito yo, mira lo que me hicieron, mis propios hermanos, mi padre, todo el mundo, Potifar, después de cómo le serví, la esposa de Potifar, lo que me hizo. Culpar al mundo y a Dios de todo lo que me pasó, y llenarse de pronto de autoconmiseración. Me gusta mucho esa palabra. No sé si ustedes la conocen, pero autoconmiseración es como sentirse que yo soy pobrecito. Ay, sí. Y entonces me siento y voy rumiando eso yo mismo ahí, ¿no? Ay, sí, mira lo que me hicieron. Y entonces como que me voy llenando yo de eso y no hago sino despertarle conmiseración a todo el mundo para que todo el mundo vea lo pobrecito que soy y para que todo el mundo se compadezca de mí. Queridos, él pudo haber hecho eso y llenarse de amargura, pero no lo hizo. Y aquí entro a la lección número 12 de nuestra mensaje de hoy. A las personas heridas les cuesta mucho entrar en una relación con otras personas de confianza. A las personas heridas les cuesta mucho trabajo establecer un contacto de confianza con otras personas. José podría haber culpado a Dios por todos sus problemas y habría podido usar ese dolor y esa culpa para evitar confiar en Dios. Es que mira lo que me hiciste, Señor, así que yo no quiero saber más nada de ti. Pero no fue así. Observa, todo lo contrario. José, entre más cosas le ocurrían, más se aferraba a Dios. Y miren, es una cosa increíble porque observa que después de 13 años en prisión, cuando lo sacan y él se presenta delante del faraón a interpretarle los sueños al faraón, ¿sabe qué es lo primero que él hace? Le da toda la gloria y la honra a Dios, mostrando una fe inquebrantable y una confianza plena en Él. Observa el verso en Génesis 41, 15, 16. Miren lo que dice ahí. Ahí
nos narra más o menos qué fue lo que él le dijo al faraón. Dice, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, dijo el faraón, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. Eso es lo que le dice el faraón. Y entonces él responde, no soy yo quien puede hacerlo. Miren, no se lleva la honra a él. No se lleva con él el beneficio, dice, respondió José, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. Yo soy solamente el mensajero. Sí, saben, me recuerda mucho de que nosotros los pastores solamente somos el burrito donde se sube el Señor. ¿Se recuerdan cuando el Señor hizo su entrada en Jerusalén? Que todo el mundo lo aclamaba y le arrojaban mantos y palmas para que él pisara sobre ellos. Entonces, en un momento dado, el burrito pensó que era por él, que era que estaba tirando todas esas palmas y toda esa gritería. No es el burrito, hermano. Es el que va sobre el burrito. Ese es al que aclama a Dios, el que la gente aclama. Y por eso uno siempre tiene que tener eso presente, que a veces pareciera que es con uno, pero no lo es. Y este hombre lo tenía muy claro, ¿saben? Y yo me gusta mucho mencionar esto para que no se me olvide a mí mismo. Porque uno se le suele olvidar, porque las personas a veces se acercan y lo halagan a uno y uno se siente muy complacido por eso y yo les agradezco. Pero me doy cuenta y yo tengo mi propia medida y digo, no, esto hay que darle gracias a Dios. Porque es Él el que da la gracia, es el que da la inspiración, es el que da el Espíritu de Dios, la luz y el brillo que sale de las palabras y la intención y el poder de las palabras cuando brotan de la boca misma de Dios. Soy solo un mensajero, ¿ven? Como lo es este hombre. Las heridas de José, queridos, no se convirtieron en obstáculos para alejarlo de Dios, sino por el contrario, para acercarlo. Mire qué lección tan impresionante para cada uno de nosotros. Porque cuando algo nos ocurre en la vida y nosotros nos sentimos incómodos, lo primero que hacemos, ¿saben qué? Yo se lo voy a decir porque yo también lo he sentido. Pelear con Dios. ¿Quién no ha peleado con Dios aquí alguna vez? A ver, ¿cuántos hipócritas hay aquí? Sí, todos hemos peleado con Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos pasan y que decimos, pero ¿por qué esto me pasa a mí? Queridos, el Señor tiene un propósito, el Señor tiene un plan y el Señor sabe con qué va a lograr en ti a través de eso. Por eso es que ese es el momento en que nosotros estamos a prueba. ¿Me estás escuchando, iglesia? Porque mientras todo está bien y estemos de fiesta con el Señor, ¿quién no está contento con Él? El problema es cuando las cosas se ponen complicadas. La pregunta es, ¿tú cómo te pones frente a Él? Ahí es cuando el Señor te pone a prueba. Ahí es cuando el Señor te dice, hey, ¿de qué madera estás hecho? ¿De qué material estás hecho? Mientras todo está muy bien y estemos de fiesta, todo el mundo está contento, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando las cosas se complican? ¿Sigues siendo mi hijo? Dice el Señor. Y yo sigo alabándote, adorándote y tomándote y honrándote como tú mereces porque eres Dios. Ojo. Lección número 13. Las personas heridas a menudo están ensimismadas en su propio dolor y no son conscientes de que están lastimando a otras personas. Esta sí que es dura, déjeme decirle. José podría haber estado ensimismado en su dolor y en su culpa y se hubiera podido rehusar a tener relaciones con alguna otra persona. Sin embargo, él tuvo unas relaciones muy intensas con personas dentro de la cárcel. Uno de esos fueron los exfuncionarios del rey. Miren, se hizo tan amigo del director de la cárcel que le dio a él autoridad sobre toda la cárcel. ¿Cómo sería eso? Tiene que ser una gran persona y un tipo probado en su integridad y en su manejo. O sea, un tipo que a toda prueba. Por eso es que despertaba confianza en todo. Él pudo haberse sentado a lamentarse de sus heridas por estar ahí en la cárcel acusado injustamente, arrancándose, como decimos constantemente, las costras de las heridas. ¿Usted alguna vez se ha arrancado una costra de una herida en una rodilla?
Eso sangra y sangra, que uno dice, pero oye, ¿cuándo va a parar esto otra vez? Porque cuando usted arranca la costra, vuelve a sangrar. Eso mismo hacen algunas personas con sus heridas. Se la pasan arrancándose la costra para que vuelvan a sangrar y las heridas se vuelven frescas otra vez, para que nunca sanen. Pero lo hacen a propósito. Pero no, en el caso de José no fue así. Él dejó que sus heridas sanaran. Él permitió y nunca se lamentó por lo que le ocurrió. Y aquí entro a la lección número 14. Las personas que sufren por estar heridas suelen ser insensibles al dolor de los demás, porque su dolor emocional limita su capacidad de empatía y de autoconciencia, que no me doy cuenta de lo que estoy haciendo y solo estoy tan ensimismado en mi dolor y estoy tan concentrado en mi dolor, en pobrecito yo, que no veo que hay personas alrededor que están sufriendo por cosas inclusive más graves, más complicadas y más difíciles que la que vivo yo. Y miren esto lo delicado, porque me vuelve insensible frente al mundo cuando yo estoy ensimismado en mi propio dolor. ¿Ven por qué hay que sanar las heridas? Porque hay que remover todo esto. Pero José no era así, ¿saben? La realidad es que le interesaban las heridas de las otras personas. Por eso fue que estableció esa relación, como les dije hace un momento, con los exfuncionarios del rey. Y era tan cercano con ellos, escúcheme bien, que estos tipos llegaron hasta revelarle sus sueños. Yo déjeme decirle una cosa, y los varones que estamos aquí sabemos que nosotros los hombres no hacemos eso. Usted y yo no hacemos eso, hermano. Los varones no hacemos eso. Eso de estar echándole cuentos a otra gente, no. Eso son cosas personales. Eso yo no lo hablo con nadie. ¿Cómo es que estos hombres se atrevieron a decirle esas cosas a José? Pregúntate. Porque estos hombres vieron en él esa integridad, esa pureza, esa limpieza, esa sanidad interior. Y queridos, puede que José les mostró sin duda ese interés en las otras personas, en el dolor que ellos pudieran estar sufriendo, porque ellos también, después de estar en la corte misma del rey, también los mandaron a la cárcel. Y recuerde que uno de ellos salió de ahí para morir y el otro volvió otra vez a su posición. Pero la realidad de esto es que José les adivinó los sueños a ellos. ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque él tenía interés en el dolor ajeno, en la angustia que ellos estaban sufriendo. Entonces él les interpretó los sueños. Al que iba a morir le dijo que iba a morir. Yo también prefiero que me digan. Si me van a colgar, que me digan. No es que me agarren por sorpresa y no, yo prefiero saber. Yo creo que es un acto de honestidad y creo que es algo que todos debemos estar preparados para hacer, porque en algún momento, con algún familiar, cuando llegue el diagnóstico, vamos a tener que decir, mira, esto no tiene remedio. Prepárate, prepara tus cosas, prepárate delante de Dios sobre todo, prepárate a partir. Yo siempre lo hago, ¿sabe? Consulto con los familiares eventualmente porque es importante hacerlo, pero es importante que uno le diga a la persona, hey, se te acabó tu tiempo. Es momento de arreglar cuentas. ¿No crees que es fair hacer eso? Sí, traerá tristeza, dolor y todo eso, pero por lo menos me da la oportunidad de resolver cualquier asunto que tenga pendiente. Y bueno, todos nosotros quizá hemos estado en situaciones en las que alguien quizá nos lastima y nunca se disculpan con usted. ¿Usted le ha pasado eso? Es más, nos siguen tratando como si nada hubiera pasado. Como si todo fuera lo mismo, tranquilo, ¿no? Aquí no ha pasado nada y te siguen y te hicieron una afrenta tremenda, ¿no? Es que no se dan cuenta muchas veces de lo que hicieron, incluso no se dan cuenta de lo que están haciendo, porque mientras no se disculpen,
no empiezan a sanar. No solamente ellos, sino la persona que hirieron tampoco sana. Hasta que no empiecen el proceso. El proceso de sanidad comienza ¿con qué? Con el perdón, hermano. Por eso es tan importante y el Señor nos dice que hay que perdonar, porque es que el que se sana es usted, cuando usted perdona. Y aquí entro enseguida, porque nosotros también podríamos ser, cuidado, que nosotros podríamos ser también esa persona, los que pisoteamos sin darnos cuenta los sentimientos de los demás, cegados quizá por nuestro propio dolor, porque el dolor te hace insensible al dolor ajeno y te hace inconsciente. Y a veces y yo creo que a todos nos habrá pasado alguna vez que sin darnos cuenta atropellamos a alguien y lo hicimos sin querer, porque fue sin darnos cuenta, porque quizá estábamos tan ensimismados en nuestro dolor que no notamos el dolor de otras personas alrededor. Y aquí entro a la lección número 15. Las personas heridas son susceptibles o son más susceptibles al engaño demoníaco. Este punto sí que es delicado, porque es que las personas heridas son personas más fáciles de atacar por Satanás. Miren, ¿por qué? Porque estas personas dejan puertas abiertas en su ser. Él puede entrar, por ejemplo, por la puerta Satanás, puede entrar en ti por la puerta de la culpa. Si sientes culpa por algo que hiciste, algo que te atormenta y que no has podido sanar, el diablo se te mete por ahí. Simplemente te señala con el dedo a todas esas personas a las que tú heriste para que te sientas así bien dañado por dentro. Y si la herida está abierta, pues sangrará, hermano. Lo mismo, él es capaz de esconderse también dentro de ti. ¿Saben cómo? Detrás del lente de tu dolor. Recuerdan que una de las lecciones que vimos la semana pasada es que las personas vemos a través del lente de nuestro dolor. Interpretamos la realidad a través del lente de nuestro dolor. ¿Y Satanás qué hace? Se oculta detrás de ese lente. Tú por eso no lo puedes distinguir, por eso no lo puedes ver, porque tiene puesto el lente de tu dolor. Y ese lente lo filtra todo lo que ves. Así que usa ese lente también para decirte mentiras, porque el lente no solamente no te deja ver, sino que te muestra solo lo que Satanás quiere que veas, que son un montón de mentiras para que tú te llenes más de venganza, de rencor, de resentimiento contra las personas que te hicieron lo que sea. Y por último también juega la carta de la víctima que acabamos de mencionarla hace un momento. La carta de la víctima, convenciéndote de que tú eres inocente y que todo el resto del mundo es culpable, aunque todo el mundo diga que la culpa es tuya. ¿Ven? Cuidado con eso, ¿no? Somos tan inconscientes a veces que no nos damos cuenta. Y, ¿saben? El problema con estas cosas es que de nada sirve que tú te vayas, te cambies de país, te cambies de trabajo, te cambies de ciudad, hasta cambies de esposa o de esposo para ver si de pronto ahora sí las cosas van a cambiar, porque es que ya cambié y reemplacé todo. El problema es que las heridas están dentro de ti y viajan contigo a donde quiera que tú vas. Y a donde quiera que vayas, entrarás. Si estás herido, entrarás a matar, porque el que está herido hiere. Inevitablemente. ¿Y por qué? Porque de lo que hay en tu boca, de lo que hay en tu corazón, de eso habla tu boca. No puedes evitarlo. Si tu corazón está herido, tu boca en algún momento herirá. Lamentablemente. Y bueno, entro enseguida a la lección número 16. Escuchen, las personas heridas a menudo tienen hábitos destructivos. Ojo con esto, la doble vida de las personas heridas y patrones de comportamiento que se practican en lo oculto y en la oscuridad. Voy a repetir este punto. Miren, las personas heridas a menudo tienen hábitos destructivos y patrones de comportamiento que se practican en lo oculto y en la oscuridad. Por lo tanto,
la mente de estas personas se convierte como en un caldo de cultivo para la infiltración de pensamientos oscuros y engaños satánicos. Y estas personas guardan muchos secretos, muy podridos además, déjame decir. ¿Por qué? Porque han abierto puertas a Satanás. Y escúchame, es lo que llamamos los dardos de fuego del maligno que están en la Biblia, que son los engaños de Satanás, son los pensamientos que él infiltra en tu mente. ¿Por qué? Porque has abierto puertas y porque tienes hábitos destructivos en tu vida. Eso abre comportamientos nefastos. Entonces eso abre puerta para que Satanás entre y haga contigo fiesta, hermano. Porque Satanás trabaja en la oscuridad y a través del engaño. Él se mantiene alejado de la luz. Él no puede y no tolera la luz. Pero miren, les voy a poner solo como un ejemplo a Jesús. Los dos momentos más vulnerables de Jesús en toda su existencia fueron cuando él estuvo en Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, antes de que lo aprendieran y lo llevaran preso, porque ya sabía que lo iban a capturar y lo que le esperaba. En ese momento, ¿se acuerdan que él lloró lágrimas de sangre? Sudó gotas de sangre. Y el otro momento crítico en la vida de Jesús es sin duda cuando estaba en la cruz. Pero si ustedes se dan cuenta, en esos dos momentos fue cuando Satanás más lo atacó a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba vulnerable. ¿Por qué? Porque la herida estaba sangrando en ese momento. Y entonces miren lo que pasa. En Getsemaní, Satanás lo ataca. ¿Por qué? Porque quería que él se ensimismara en sí mismo, se concentrara en él mismo. Pobrecito yo, mira lo que me viene encima. ¿Pero qué hizo el Señor? El Señor se enfocó ¿en quién? En el Padre. Padre, si quieres quita de mí esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le entregó todo, no se ensimismó. ¿Se ensimismó en quién? En Dios, se apoyó en Él, se centró en Él, se enfocó en Él. En Dios Padre. Y en la cruz sí que nos dio un ejemplo tremendo, porque en vez de culpar a todo lo que estaban haciendo con él, ¿qué fue lo que dijo? Señor, perdónalos, Señor, perdónalos. Es que no saben lo que hacen. Perdónalos. ¿Ven cómo se enfrenta estas situaciones? No, y fue de la misma manera como lo hizo José. José asimiló el impacto del dolor y lo canalizó de esa otra forma, porque entendió que si él se dejaba llevar por eso, Satanás lo atacaría, como atacó al Señor. Si atacó al Señor, imagínense qué hará con nosotros. De alguna manera, José rechazó los ataques de Satanás y no permitió que se adueñara de su corazón y de su mente. Escúchame, porque eso es lo que quiere Satanás. Adueñarse de ti, tomar el control sobre ti. Porque cuando tú estás emocionalmente comprometido, porque estás vulnerable, él puede tomar control llenándote la cabeza de basura, de pensamientos. Usted mismo los ha experimentado. Póngase a pensar por un momento en una situación difícil en que usted ha estado y la clase de pensamientos que usted recibió en ese momento. No, y que entonces ahora seguro se va a morir. O quién sabe qué accidente terrible fue el que le pasó. Por eso es que no aparece. Todos esos pensamientos, ¿quién cree que se los ponen? Satanás. Para quebrantarlo. ¿Por qué? Porque al llenarte de miedo, de temor, de ansiedad, toma control sobre ti. Y eso es exactamente lo que Dios está tratando de decirnos que tenemos que evitar a toda costa. Nosotros no podemos darle rienda suelta a los pensamientos oscuros para evitar que el diablo nos controle con sus mentiras. Yo tengo que declarar la verdad de Dios. Tengo que confiar en Dios. Yo sé que el Señor está en control de cualquiera que sea la situación y el Señor me sacará de esta como me ha sacado antes de otras. Y aferrarnos a Él. Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú harás lo mejor. Yo sé que tú me llevarás a puerto seguro. Yo sé que tú harás algo especial en mi vida. ¿Cómo lo hizo José? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros?
Jesús nos dio la respuesta hace 2000 años de cómo podemos nosotros enfrentar esta situación cuando Satanás nos ataca. Miren, Mateo 5, 43, 44. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, miren lo que dice Jesús, y aquí es cuando se refrenda. El anterior es el testamento de la ley. Ahora viene el testamento de la gracia, mira. Pero yo digo, dice Jesús, pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Y ahora cómo le hacemos a eso? Y tu primer pensamiento podría ser, no, es que yo no puedo hacer eso. Yo no sé si usted puede, pero a mí me cuesta mucho trabajo hacer eso. Como sé que a usted también. Y además, si yo amara a mi enemigo y orara por quienes me persiguen, ¿eso en qué me ayuda? Preguntarías tú. Bueno, vamos a ver. Lección número 17. Mira. Para evitar que nuestra mente sea inundada de pensamientos oscuros y tomada por Satanás, debemos orar por quienes nos persiguen. Y es difícil. Si es difícil orar por aquellos que amamos, ¿cómo será de difícil orar por el enemigo, hermano? Pero eso es lo que dice, esa es la fórmula que Dios nos da. Usted quiere resolver el problema, ore por él. Usted ora por él y en algún momento el Señor traerá a esa persona y lo traerá de manera humilde delante de ti. No sé cuánto tiempo se tarde para poder entrar en conciencia, pero llegará un momento en que esa persona vendrá a usted a pedirle disculpa por todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque usted oró por su enemigo, por aquel que lo persiguió, para herirlo, para dañarlo. Pero para orar por esas personas, queridos, ¿saben qué es lo que hay que hacer? Hay que ponerse en el lugar de ellos. Voy a repetir eso, hay que ponerse en el lugar de ellos. Hay que pensar en todo lo que ellos necesitan. Hay que pensar en cómo se sienten, porque cuando una persona está tratando de herir, no es gratuito, es porque la persona está herida. ¿Está cómo? Está en tanta necesidad o quizá más que usted. Escúcheme. Entonces lo que hay que hacer es ponerse en el lugar de esa persona, sentir la herida que él siente, el palpitar de esa herida en él, cómo se siente, pensar en todo lo que le ha pasado, averiguar qué fue lo que le pasó a ese ser humano que se comporta de manera tan miserable. Y yo creo sinceramente que así fue como José evitó amargarse y ser arrastrado por esos pensamientos de venganza contra tus hermanos, contra Potifar, contra la esposa de Potifar, contra toda esa gente que lo hirió. ¿Cómo lo hizo? Él simplemente se puso en el lugar de él. Y ya contamos en la vez anterior cómo muchas de esas personas estaban profundamente heridas. Por eso lo hirieron a él. Porque el que está herido hiere. Él sabía lo injusto que había sido su padre con él al mostrarle preferencia especial. Y había visto a sus hermanos lastimados una y otra vez por el trato que su padre le daba a las mamás de ellos. Y a ellos mismos quizá. Lección número 18. Él pudo amar a su padre y a sus hermanos. Miren, pudo hacerlo. ¿Cómo pudo hacerlo? Vamos a ver. Porque pudo comprenderlos a ambos, verlos de la mejor manera, como buenas personas que eventualmente hacen cosas malas, muchas veces sin saber lo que hacía. ¿Sí ven? El problema es una cuestión de perspectiva. Miren, cuando los hermanos arrojaron a José en el pozo antes de venderlo, ¿no? Pudo haberlos visto como monstruos y tenía toda la razón de verlos como monstruos porque solo un monstruo le hace eso a su propio hermano.
Un ser humano horrible es el que hace eso contra su propio hermano porque atentaron contra su vida. Lo querían asesinar, era la primera instancia. Él comprendió los muchos años que habían pasado sus hermanos acumulando dolor, viendo lo que su padre hacía, el favoritismo con él y el desprecio hacia el resto de sus hermanos, el favoritismo con la mamá de José y el desprecio con las mamás de los otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los vio como personas heridas. Eso fue lo que hizo José. Los vio como personas heridas. Y eso fue lo que los transformó de esos monstruos como los vemos nosotros. Porque cuando tú ves a tu enemigo, ¿cómo lo ves? Como un monstruo al que hay que atacar, al que hay que defenderse contra él. En ese momento dejó de verlo como un monstruo que hacían cosas malas por naturaleza, porque como es un monstruo, por eso hace lo que hace. Y los convirtió en personas normales, incluso buenas, que hacen eventualmente, como usted y como yo, cosas malas. Es lo mismo que cuando usted llama a su hijo estúpido. Él no es estúpido. Eso no evita que haga estupideces. Todos hacemos estupideces. Eso no significa que seamos estúpidos. Lo mismo aquí. ¿Estás escuchando, iglesia? Nunca llames a tu hijo imbécil o estúpido porque haga una imbecilidad o porque cometa una estupidez. Es un muchacho como cualquier otro, y así tenemos que ver nosotros a nuestros enemigos, no como monstruos, sino como personas normales, incluso buenas, que a veces, como usted y como yo, hacemos cosas malas. Y cuando las personas nos hieren, tenemos siempre una opción, queridos, como la que tomó José. Podemos enfocarnos en nuestro dolor y ensimismarnos y llegaremos a ver a la gente como monstruos, o podemos tratar de entender el dolor que los llevó a esa situación y por qué se sienten como se sienten, y eso los transformará de monstruos a personas como nosotros que están sufriendo y que solo actúan con base a su dolor y a su ira. A veces pienso que tal vez hubiera sido más fácil para nosotros aceptar esta fórmula que Jesús nos da de amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Si hubiera dicho primero, oren por ellos, y entonces después de que hayan orado, de pronto puede llegar el amor un poco, ¿no? Dice, amen a su enemigo primero y después oren por ellos. Duro, ¿no? Y mientras nos mantengamos nosotros enfocados en los hechos, en esas palabras hirientes que usaron para lastimarnos, serán monstruos. ¿Y sabe qué es lo que pasa con los monstruos? Que los monstruos no son dignos de amor. Por eso no podremos jamás amarlos. Mientras los veamos así, nunca los podrás amar a tu enemigo. No podremos amarlos mientras los veamos de esa manera. No es sino hasta que los convertimos en personas normales, como usted y como yo, que podremos amarlos y ser capaces de lidiar con el dolor y las heridas que nos han causado, que nos han infligido. Si somos honestos, queridos, la mayoría de nosotros podemos identificar momentos en los que actuamos sin pensar desde nuestro lugar de ira y de dolor, con ese lente de nuestro dolor. Y si podemos ponernos en su lugar, en esas personas que nos hirieron, empatizar con ellos, sentir el dolor que hace que ellos nos causen dolor a nosotros, podremos quizás amarle. Supongo que requiere práctica hacer esto. Pero usted ya sabe la fórmula hoy y usted tiene que ponerla en práctica. Porque si usted no hace esto, usted está transgrediendo el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo es el evangelio del amor. La ley quedó atrás.
Ustedes escucharon que habían dicho esto, pero eso no es. Yo digo ahora, y lo dice Dios, en la boca misma de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Si podemos ponernos en el lugar de nuestro enemigo, podremos amarlos. ¿Y saben qué? Cuando empieces a amarlos, no te lastimará tanto lo que hacen o lo que te hicieron, ni tan a menudo te sentirás ese dolor, porque el Señor empezará a sanar tu herida. Porque eso es lo que el Señor te está diciendo, el amor es lo que echa fuera el temor. El amor es lo que sana la herida. Por eso Jesús es el sanador, porque Dios es amor. Él es el sanador. Y aquí entro a la lección 19, ya estamos terminando. Jesús nos dio instrucciones también acerca de las heridas y el dolor que cargamos. ¿Alguien carga aquí con alguna herida o con algún dolor? La fórmula es simple, querido. Hay que perdonar. No perdonas por el otro, perdonas por ti, perdonas por ti. Diga, yo perdono por mí. ¿Pero qué significa perdonar, pastor? Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa olvidar. ¿O cómo le hacemos para olvidar? A ver. Sobre todo cosas que han pasado duras y difíciles en nuestra vida. Eso es muy difícil de olvidar. Lo importante es que usted pueda recordar eso sin dolor. Y el Señor se va a encargar de hacer eso porque Él es el que sana tus heridas. No tienes que olvidar para perdonar. Eso me recuerda las rancheras. Una de ellas que dice, perdono, pero no olvido. ¿Viste? Perdono, pero no olvido. ¿Cómo le hace usted a eso? Eso no es perdón, ni es nada. Tampoco se trata de olvidar por olvidar, no. Porque es muy difícil sacar eso de tu mente, porque ya lo registraste. Pero perdonar significa dejar de sentir enojo, dejar de sentir resentimiento hacia alguien por una ofensa, una falla, un error que cometió contra ti. ¿Estás entendiendo? Voy a repetirte eso. ¿Qué significa perdonar? Es dejar de sentir enojo, dejar de sentir resentimiento, dejar de sentir todo esa torbellino de emociones negativas dentro de ti por una ofensa, una falla, un error que alguien cometió contra ti. Significa, ¿saben qué en pocas palabras? Cancelar la deuda. ¿Usted ha cancelado alguna vez una deuda? ¿Cómo se siente uno? Cuando usted va y paga el último cheque del carro o de lo que sea, de la casa. Bueno, es exactamente lo mismo. Usted puede experimentar eso con su enemigo. Cuando usted le paga el último cheque a ese enemigo y le dice, ¿sabes qué? No más, no quiero más. Te perdono y dejo ir esto. Se acabó. Pero todo está en ti. El otro ni siquiera se está dando cuenta de lo que te hizo, quizá. Él ni siquiera sufre por nada. El que está sufriendo eres tú, el que lleva la carga eres tú. ¿Sabe cuáles son los sinónimos que encontré en el diccionario para perdonar? Miren estos. Excusar, exonerar, absolver. Qué buenas palabras, ¿no? Significa dejar de arrancarme la costra de la herida y dejar que finalmente sane. Que cuando se caiga la costra sola, quede la piel nueva y fresca, como cuando era originalmente. Si alguien te hace una cortadura en la mano, es decir, te hiere, perdonarte no significa que tengo que olvidar que me heriste. Porque la herida me recuerda, o la cicatriz me recuerda que tú me heriste. Tampoco tengo que extenderte mi otra mano o la misma para que me vuelvas a herir. Porque nosotros no somos Jesucristo para ir 2 veces a la cruz, ni mucho menos. No tengo que extenderte la mano otra vez y permitirte que me hieras de nuevo. No tengo que hacer eso. Es más,
No debes hacer eso. No debes permitir que te hieran de nuevo. Olvidar y darte una segunda oportunidad no es perdonar y además no es necesario para el perdón. Porque algunos dicen, no, es que tienes que darle una segunda oportunidad. No, eso no es necesario para perdonar. Perdona, simplemente. Perdono. Yo ya te perdono, pero por favor, mantente alejado de mí. Si usted cree que esa persona todavía no está sana y puede volver a herir, sí, sabes, yo te perdoné, pero ¿sabe qué? Mantengamos la distancia. Eso es lo sano, eso es lo correcto. Nosotros no somos victimarios para que nos sigan masacrando ahí, ni mucho menos, ni permitir que otros nos hieran. ¿Para qué? ¿Por qué? Para perdonar, solo tengo que dejar de hacer una cosa: revivir el dolor, dejar de reproducirlo en mi mente una y otra vez, dejarlo ir, olvidar la venganza y seguir adelante. Eso es lo que hay que hacer para perdonar. Y aquí entro a la lección número 20. Pero no podré seguir adelante ni dejar ir el dolor si todavía me veo a mí mismo como víctima y al ofensor como victimario. ¿Estás escuchando lo que acabo de decir? Que siempre sigo siendo el provecito yo porque él me hirió. Así, algo pasado. Él me hirió. Y ese, cuidado, porque ese es el victimario, ese es el verdugo, el que viene con el hacha a cortarte la cabeza. Mientras sigas pensando así, nunca podrás perdonar. Tendréis que dejar ir eso. Tienes que dejar ir eso. Y poder seguir adelante significa dejar ir el dolor. Implica un cambio de perspectiva. Si veo a mi ofensor como una víctima, igual que yo, que también estaría y actúa desde su posición de dolor y de ira, entonces podré entender porque sé por qué está actuando así, porque está herido igual que yo, entonces podré dejarlo ir y seguir adelante. Es que cuando somos heridos, una vez más, la elección es nuestra. ¿De quién es la elección? Nuestra. Y aquí entro a la última lección, la lección número 21, y con esto cierro. Las personas heridas necesitan perdonar para ser liberadas y recuperar la libertad. Que mientras usted no perdone, usted está esclavizado por esa herida. Mire lo que dice Juan 20:23. A mí les confieso que solo hasta esta ocasión entendí lo que significa este verso. Porque generalmente cuando uno lo lee, puede entender como que uno está perdonando personas. Pero no es así. Miren, Juan 20:23. A quienes perdonen sus pecados, ¿les serán perdonados? A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Y yo pensaba, pero ¿cómo un ser humano va a tomar atribuciones de Dios? Y Dios es el único que perdona los pecados, ¿no es así? Pero no es eso lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo ahí es que a quienes ustedes perdonen, que el perdón tiene que salir de ti, los pecados de otro, entonces les serán perdonados. ¿A quién? A él no, a ti. Te será perdonado a ti porque tú recibes el perdón. ¿Por qué? Porque al darlo te limpias de la carga de la herida que te infringieron. ¿Estás entendiendo lo que dice ahí? Que tenemos que perdonar los pecados de los demás. Si yo dejo ir y perdono, seremos liberados. Por eso significa a quienes perdonen sus pecados, porque el perdón sale de mí. Les serán perdonados. Les serán perdonados a la vista de quién. El otro ni siquiera se ha dado cuenta de lo que me hizo. Soy yo. El único personaje que entra aquí en este verso soy yo. Y cuando dice a quienes le perdonen sus pecados, yo le perdono. Les serán perdonados. Yo lo perdonaré. Será desde aquí que saldrá ese perdón. Será desde aquí que saldrá la sanidad. ¿Ves? Si no perdonamos a los demás, entonces aquellos en que nos convirtió en víctimas se hará parte de tu vida. No podrás sacarte eso de encima.
esa herida hará parte de tu vida por el resto de tu existencia. Una de las cosas más terribles que vemos y lo vemos con tanta frecuencia es las maldiciones generacionales. ¿Y ustedes saben que los padres alcohólicos crían hijos alcohólicos? Y los padres drogadictos crían hijos drogadictos. ¿Usted sabía eso? ¿Y sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque si sus hijos no perdonan a sus padres, porque el perdón tiene que salir de ellos, por lo que sus padres le hicieron a los niños. Porque el bebedor es inconsciente. El borracho es inconsciente. ¿Quién es el que está aquí actuando? Es el hijo. Y si el hijo no perdona al padre, escúchame bien, no será liberado. ¿Pero quién es que es liberado? El hijo. ¿Por qué? Porque si no heredará la misma maldición de su padre. Padres alcohólicos crían hijos alcohólicos. Padres drogadictos crían hijos drogadictos. Por eso. Porque el hijo tiene que perdonar a su padre por lo que le hizo. Liberarse de eso. La buena noticia, queridos, es que a través de la sangre de Cristo, todos podemos ser sanados y liberados de todas las heridas del pasado. Voy a leerles este verso que yo uso mucho en ocasiones muy especiales. No voy a decir en cuáles, porque no viene al caso, pero 2 Corintios 1, 3, 4. Miren lo que dice aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. ¿Sí ven? No hay consolación fuera de Él, porque dice que es Dios de toda. ¿De cuánto? ¿Que hay alguna por fuera? De toda consolación, es el Dios de toda consolación. No vaya a buscar consuelo en otra parte porque no lo hallarás. Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Yo no sé por qué estás pasando, pero es Él el único que te puede dar consuelo en cualquiera que sea la situación, por dura, difícil, angustiosa que sea. Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, mire, para que el Señor te consuela, escucha, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Por eso hago lo que hago, porque el Señor me consoló a mí. La mayoría de nosotros podemos identificar momentos en los que actuamos sin pensar, desde nuestro lugar de dolor, de nuestro lugar de ira. La mayoría de nosotros hemos sentido ese dolor como esas brasas ardientes que no sabemos qué hacer con ellas en nuestras manos, quemándonos, haciéndonos daño. Y desesperados queremos descargarlas sobre algo, sobre alguien. Y por eso terminamos hiriendo a personas, generalmente las más cercanas a nosotros, en nuestra propia casa, como ya lo dijimos. El que esté cerca lo mato. Porque el dolor es inconsciente, es desesperante. Es como una brasa ardiente en tu mano. ¿Usted cuánto puede sostener una brasa ardiente en su mano? A ver, dígame. Hay que descargarla en algún lugar, de alguna manera. Pues, querido, descarga eso ahora en Cristo Jesús, no en alguien más. Él llevó a la cruz todo nuestro dolor, toda nuestra angustia, todo nuestro pesar, todas nuestras cargas. Él llevará tu pesada carga, esa brasa ardiente que te quema y no te deja vivir. Ponla sobre los hombros de Jesús. Él quitará tu dolor y sobre todo te liberará. Te hará libre. Querida iglesia, que el Señor te bendiga.